Amigos de las 6 cuerdas, bienvenidos a las lecciones 25 y 26, donde nos esperan en la parte teórica los intervalos de novena, es decir, iremos más allá de la octava, conoceremos algunos intervalos más allá de la octava y veremos también su aspecto. En lo referente a la guitarra clásica, una bonita pieza para dos laúdes de Thomas Robinson, que ha sido transcrita para guitarra. En el fingerstyle oiremos hablar del walking boogie, y nos sentiremos un poco bajistas, además de guitarristas, gracias a la técnica que veremos. Para el folk, los ligados sobre corcheas nos darán la oportunidad de hacer acompañamientos cada vez más difíciles y cada vez más rítmicos. Por lo que se refiere a la eléctrica y al estilo solista, incluso en el folk, presentamos un estudio sobre los acordes de dos notas y, para terminar, una pieza mítica de la música pop, Europa de Santana. En el sistema de cifrado de los acordes hemos llegado al acorde de novena. Do 9, vemos escrito aquí, o bien Do ad 9. En las partituras, cuando encontramos estas siglas, ¿qué significa? Pues significa lo siguiente: hay algunos intervalos que son poco agradables de escuchar, sobre todo tocados a la guitarra, porque son muy cercanos. Me refiero al intervalo de segunda. Después de la tónica, el primer grado, está el intervalo de segunda. Este intervalo, en la práctica, es la distancia desde la tónica de un tono, es decir, dos semitonos. Después lo oiremos. Es poco agradable de escuchar. ¿Qué sucede entonces? Este mismo intervalo, si lo elevamos una octava y superamos la línea de la octava, lo encontramos en otra forma, en una forma más distante y, por tanto, mucho más agradable. Este es el intervalo de novena. Ya vimos en las dos lecciones anteriores, en la 21 y en la 22, los intervalos de séptima mayor y de séptima menor, y ahora traspasamos el umbral de la octava y hemos llegado a la novena. Yo he puesto aquí una serie de intervalos que son los que veremos más adelante, los intervalos de onceava y de treceava, que se usan mucho en el blues y el jazz, y los oiremos juntos. Bien, pasamos, como es habitual, a escuchar el intervalo. Escuchémoslo y veamos cómo suena este intervalo de novena. Ya he dicho que tocar un intervalo de segunda produce un sonido bastante duro, bastante inquietante. Oigámoslo. Si debo tocar un do y después toco un re y los toco juntos, el efecto es este. Como veis, el efecto es un poco inquietante. Si ahora este mismo re lo elevo una octava, tal como hemos visto antes, lo elevo y después toco una tónica, que es do, tengo este intervalo, que ya no resulta tan desagradable. Todo lo contrario. Entonces, veamos. Do novena. Toco el do novena, do. He aquí el intervalo. Hay una séptima menor, el si bemol, una tercera. Y en este caso no está el sol, que es el quinto grado, porque está cubierto por el si bemol. Si, por el contrario, encontráis una sigla do ad 9, tendréis que añadir el acorde mayor al simple intervalo de novena, es decir, do, mi, sol, y después el intervalo de novena, que decía. Así pues, el acorde de do novena tiene la séptima menor, el si bemol,
mientras que el acorde Add 9 no cuenta con ella. Bien, estos son sonidos habituales. Son sonidos que encontraremos tal vez más adelante en nuestro curso, sobre todo cuando hablemos de las armonizaciones un poco más complejas del blues y cuando afrontemos el jazz rock. En la lección número 25, después de que hayáis realizado los ejercicios número 111 y 113, una pieza de Shores y una pieza de Leroy, hagamos el ejercicio número 112 tocado por Roberto Dabarp, que sigue con nosotros haciéndonos escuchar estas melodías. En este caso, una melodía para laúd renacentista, una transcripción para laúd del Renacimiento de una pieza anónima del siglo XVI. El ejercicio es el número 112. En la lección número 26, otra bonita pieza de música antigua. Una música antigua con una gran emoción y que al mismo tiempo no tiene mucha dificultad técnica. Podéis escuchar a Roberto Dabarp tocando conmigo un precioso dúo de una pieza de Thomas Robinson, que es una transcripción, obviamente, del laúd a la guitarra, ya que se trata de una pieza de finales del siglo XVI. El dúo lo encontraréis con la numeración de los ejercicios número 114 y 115. Os recomiendo que tanto esta pieza como la anterior las practiquéis al principio a una velocidad un poco más lenta. Intentad, sobre todo la pieza anterior, que es rica en escalas, estudiarla compás a compás y unirla posteriormente cuando os sintáis seguros. En la lección número 25, en la técnica fingerstyle, el tema tratado es el walking boogie. ¿Qué es el walking boogie? Walking significa caminar. Boogie, como ya sabréis, es un género musical. Nos sentiremos un poco bajistas. De alguna manera a muchos guitarristas les gusta tocar en la parte baja del instrumento. Bien, Pietro Nobile, en el ejercicio número 44, nos hará percibir ese clásico desarrollo bajístico que se denomina también walking y es una especie de paseo por las notas negras. Así, por ejemplo.
Bien, veamos ahora cómo este desarrollo se puede convertir en la base de la pieza musical que Pietro Nobile nos tocará en la lección siguiente. Oigamos el ejercicio número 44, es la parte baja de Walking Boogie. En la lección número 26 tomamos esta pieza escrita solo en la parte baja y la enriquecemos con una melodía en la parte alta de la guitarra. Yo os sugiero que estudiéis bien la partitura y la toquéis en partes pequeñas. No será fácil hacer sonar juntos el bajo y la melodía, así que armaos de paciencia, hacedlo muy lentamente y con el paso del tiempo lograréis realizar este bonito ejercicio que ahora nos va a tocar Pietro Nobile. El ejercicio es el número 45, las dos partes juntas. En la lección número 25, en el estilo folk eléctrico, hemos llegado a las corcheas y ahora empezamos a complicar las rítmicas introduciendo unas ligaduras al final del compás o en medio del mismo. Prestad atención también a los compases que encontraréis con indicación de corchea o de negra con puntillo. Utilizad siempre el sistema de la pulsación alterna con el fin de que os podáis orientar en el mundo de las corcheas y saber siempre dónde os encontráis para no perderos. Añadiremos un nuevo acorde, que es el de do séptima. El ejercicio es el número 31. En la lección número 26 continuamos con nuestro trabajo sobre las corcheas. Las ligaduras y los cambios de acento dentro de los compases
resultan ya cada vez más frecuentes. Sobre todo nos estamos acostumbrando. Bueno, y también nos estamos divirtiendo al hacer acompañamientos que podrían parecer casuales, que suenan muy bien al oído, pero que tienen una estructura rítmica bien definida. Así pues, marcad bien los acentos que os propongo en el ejercicio número 32 y repetid varias veces los compases que tienen alguna dificultad, sobre todo en el cambio del movimiento ascendente y descendente de la mano derecha. El ejercicio era el número 32 y hemos descubierto, como habéis visto, un nuevo acorde, el La mayor. Esta era su posición. En la lección número 25, las notas son 2 cada vez para el estilo folk eléctrico en su parte solista. Poned mucha atención al trabajar con la púa, de manera que pulséis 2 cada vez, no más. Es decir, no 3 ni 1. Es un trabajo de concentración, no es que sea facilísimo. El ejercicio que os propongo para afrontar este tema técnico es el número 70. Haced vosotros los números 71 y 72. En la lección número 26, en el folk eléctrico, en su versión solista, estudiaremos los arpegios con el ejercicio número 73, mientras que el 74, que es la melodía del arpegio que escucharéis ahora, lo encontraréis en la cinta de cassette junto con el número 75. Bueno, esta es una pieza que al principio tiene ligados. Los ligados ya los estudiamos en las lecciones anteriores. Y después tiene un desarrollo de arpegios en cuyo interior se perciben los intervalos, algunos de los cuales hemos escuchado ya en las lecciones anteriores. El ejercicio es el número 73.
Dentro de las piezas musicales, otro tema histórico de la melodía pop. La pieza es Europa y es de Santana. Todos la conocéis, o si no la recordáis, al escuchar el motivo os vendrá a la mente enseguida. La va a tocar, como es habitual, nuestro colaborador en la parte pop de piezas musicales, Sergio De Agostini. Eran las notas de Europa, de esa bonita pieza de Santana. Y con ellas nos despedimos y quedamos para vernos en las próximas lecciones con mucha música, mucha guitarra y muchas más piezas por descubrir.